Daba la orden con un susurro que helaba la sangre. Quiero ver a mi esposo. Quiero ver a mi esposo. No, así no. Los sirvientes temblorosos se debatían entre complacer a su reina o salir huyendo despavoridos, mientras Juana los observaba con ojos febriles y sus dedos crispados sobre un crucifijo que nunca soltaba, y además murmurando para ella misma como si conversara con un fantasma. La morada del rey olía a humedad o cera derretida y algo más profundo, algo que erizaba la piel. Juana ordenó que lo vistieran con sus ropas más finas, que le peinaran el cabello y que lo sentaran en el trono como si solo durmiera. Pero por más que lo adornaron, por más que ella le hablaba, su amado Felipe no abrió los ojos, porque llevaba años muerto. Uy, este episodio, así como otros durante su vida, llevaron a que Juana I de Castilla se recordara en los libros de historia como Juana la Loca. Pero Juana no está sola en este panteón de los monarcas desquiciados. En esta edición de Cosas Muy Importantes vamos a contarles sobre la vida de la realeza chiflada. Y ahora comienzan Cosas Muy Importantes. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importantes! El primer radio podcast de Kiss FM, señores. Ya el 7º programa. Yo soy Daniela Ormazábal. Y yo, Federico Capocci, y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss FM 101.5 FM. En la producción general de este espacio, nuestra querida Katiuska Romero, Katy26. En la asistencia de producción, nuestra querida Camila Napoletano, que comenzó clases, pero está acompañándonos aquí en pensamiento. Está en espíritu. Y nuestro querido Mateo Capocci. En los controles, nuestro querido Luis, que está aquí acompañándonos. ¡Hola, Luis! Y en la conducción, como les decíamos, bueno, yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Y yo soy Federico Capocci y no me gustan las redes sociales. Nuestro Instagram, ya estamos conectados en vivo, @Cosas Muy Importantes. A través de nuestro Instagram, pues, bueno, se pueden comunicar con nosotros, mandarnos comentarios, sugerencias. Y también van a poder vernos en nuestro canal de YouTube, @Cosas Muy Importantes. Le dan a la campanita, se suscriben. Y además tenemos la señal de Kiss FM. Por supuesto. KissFM.com para quienes no estén, no tengan buena señal en ese momento, pueden conectarse. O no estén en el país. O no estén en el país. Fíjense, desde que Calígula nombró cónsul a su caballo, hubo esa conversación extraña que tuvo Jorge III de Inglaterra con un roble. Durante horas estuvo hablando con un roble. Existen anécdotas que nos hacen creer que el poder puede estar íntimamente ligado a la locura. Fíjense, en la introducción del programa de hoy les contábamos un poco sobre Juana I de Castilla. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de Juana la Loca, reina de Castilla de 1504 a 1555 y de Aragón y Navarra desde 1516 hasta 1555. En el siglo XVI ella fue retirada del trono por su supuesta incapacidad debido a una enfermedad mental. Mira, se dice que tras la muerte de su esposo, Felipe el Hermoso, me encanta ese apodo. ¿Cómo tienes que ser para que ese sea tu apodo cuando lo pases a la posteridad? Era tan hermoso que enganchó por completo a Juana, claro, a tal punto de que ésta se enamoró hasta de sus huesos. Literalmente. Ya le vamos a decir por qué. Por lo menos eso es lo que dicen algunos historiadores, sí, ya que ella rechazó sepultarlo de manera definitiva. Sí. Le gustaba visitar el cadáver de su esposo y de hecho lo trasladó por media España. ¿Sabes? Él murió en una parte y ella andaba paseándose con Felipe el Hermoso. Exacto, en un cortejo fúnebre que solamente rodaba de noche. Ay, qué macabro. Demasiado macabro. Pero dicen que de noche porque a ella no le gustaba que la gente viera su dolor. Ahora, es importante explicar que Felipe el Hermoso fue un terrible esposo. ¿Por qué? Cuéntame. Define terrible esposo. O sea, cuando te dicen el hermoso, precisamente es porque llamas la atención o de manera irónica. También, de ninguna manera es bueno para una esposa. Sí, ¿no? pero el tipo al parecer era un muy, muy, muy mal esposo. Y, muy mujeriego, tengo entendido. Exacto, y la gente no se explica qué le pasó a Juana, que perdió los papeles de esa manera. Se enamoró de esa manera perdida. Justamente cuando se murió. Sí. Bueno, el hecho es que
yo pienso que Juana tenía una depresión muy fuerte, una tristeza dada al duelo de la pérdida, pero el hecho es que a ella la confinan en Tordesillas. 46 años estuvo confinada en ese castillo. Ella insistía en vestir de luto riguroso durante estos años, pero no por mera solemnidad. Ella tejía sus propias mortajas, las de sus sirvientes, porque ella estaba convencida de que la muerte era la única visitante segura que íbamos a tener todos. Yo creo que ella lo que estaba era clara. Estaba clara. Y también estaba un poco deprimida. Un poco deprimida, Juana. Además, ella exigía que la mesa siempre estuviera servida para dos, sirviendo vino y manjares a un comensal invisible. Bueno. Ella pedía que le pusieran la mesa a Felipe. A lo mejor lo veía, ¿no? Ay, ay, ay. En sus peores crisis, los historiadores dicen que ella hablaba con retratos y espejos, creyendo ver en ellos a Felipe. Y además se decía que le gustaba pasear por los jardines del castillo con un crucifijo al revés. Ay, Dios mío. Aquí hay una cantidad... Yo creo que alimentaron mucho también el mito, ¿no? Sí. El nombre de Juana lo enlodaron, literalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si escuchamos un tema que va muy bien con Juana la Loca? Esta es Britney Spears con la canción Crazy, aquí por la señal de Kiss FM 101.5. Por favor, no te metas con Britney. No me estoy metiendo con Britney. Estamos de vuelta con cosas muy importantes, entretenidísimos hablando de Britney. Porque Katy 26 es fanática de Britney Spears. Nos acaba de hacer unas confesiones. ¿Tu número de carnet, Katy, en el club de fan? El número B12. Bingo. Bingo. Te la llevas para tu casa. Miren, ¿qué es cosas muy importantes para hacer un refresh? Somos un podcast que ahora estamos en la radio a través de la señal de Kiss FM. Y eso nos convierte en un radio podcast. Exactamente. Y siempre hablamos de historia curiosa, algunas simpáticas, otras un poco aterradoras. Hablamos de mucha historia, misterio, a veces horror. Pero hoy estamos hablando sobre monarquía chiflada, anécdotas súper curiosas de algunos de los reyes de la historia. Exacto, de reyes que perdieron los papeles. Exacto. Justamente les estábamos hablando sobre Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca. Fíjate, con los años el comportamiento de Juana se volvió aún más impredecible. Dormía de día y vagaba de noche, así como nuestro hijo que está sentado allá. Mateo primero el loco. Dictaba cartas a reinos imaginarios y se decía que reía sin motivo. Claro, estamos hablando de una mujer que estuvo 46 años encerrada, ¿no? Claro, y que yo insisto, para mí Juana tenía una depresión profunda que obviamente no fue diagnosticada, mucho menos tratada en esos años. Bueno, pero es que en 1500 tenías depresión y eso se arreglaba con la hoguera. Exacto, sobre todo si eras mujer. A ella no le iban a quemar porque era de la monarquía, pero ¿qué hacían? Le quitabas poder, alegabas que estaba loca y pues bueno, listo. Sí, bueno, fíjate, lo de la depresión, ella justamente se negaba a bañarse. Eso es muy típico de una persona con depresión. Sí. Se decía que en sus habitaciones acumulaba reliquias religiosas. De todo tipo. Sí, tenía como una especie de altar caótico lleno de rosarios, huesos de santos. Y mechones de pelo de Felipe el Hermoso. Bueno, me imagino que los mechones eran hermosos, por lo menos. Miren, finalmente Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, muere el 12 de abril de 1555 en Tordesillas a los 75 años de edad, después de haber estado 46 años recluida. La causa exacta de su muerte no está documentada con precisión, pero se dice que estuvo recluida primero por decisión de su padre, Fernando el Católico, y luego por su hijo, el emperador Carlos V, quienes la consideraron incapaz de reinar, y de aquí es que viene toda esta versión de que realmente a Juana le quisieron quitar poder político una vez que muere Felipe el Hermoso y era más fácil alegar que estaba loca. Es lo que estábamos hablando precisamente, los historiadores hoy en día dicen que ella no estaba loca. Ojo, a los hombres no les hacían eso, porque ahora les vamos a contar sobre algunos hombres, monarcas, que estaban mucho más locos que Juana la Loca y que sí seguían gobernando. Bueno, y que Daniela, no los confinaron en ninguna torre. Está bien, pero no me pegues. Cuéntanos un poco de Felipe V de España.
Mira, Felipe V de España fue rey desde el 16 de noviembre de 1700 hasta su muerte en 1746. Se dice que él sufría, posteriormente, según los estudios que se han hecho, que probablemente sufría de trastorno bipolar y era maníaco depresivo. A él lo llamaban el animoso. Él era Felipe el animoso. Él vivía obsesionado con la enfermedad y creía que se iba a morir en cualquier momento. Era hipocondríaco también. Exacto, fíjate. Entre las múltiples manías de nuestro querido Felipe, él tenía terror a ser enterrado vivo. Por lo que ordenó que tras su muerte, o su supuesta muerte, le cortaran el corazón para asegurarse de que lo habían desvivido. O sea, esas eran las instrucciones. Esas eran las instrucciones. Una vez llegó a pasar 15 días sin levantarse de su cama, esto en el palacio, ¿no? Pidiendo a gritos a sus lacayos que lo enterraran porque él estaba completamente seguro de que estaba muerto. ¿Tú te imaginas ese show? Gritando de la habitación, vengan a buscarme y entiérrame porque me morí. No iba a decir, mejor no lo digo porque sonaba chinazo, pero bueno. Además se negaba a cortarse las uñas de los pies. Ay, qué horrible. Andaba como un gavilán cuando caminaba, sonaba y que... Ah, pero él gobernaba, ¿verdad? A él no lo confinaron. Pero bueno, insisto. Él padecía terribles episodios de insomnio y durante sus crisis invertía el día y la noche. Dormía de día, gobernaba de madrugada. Se dice que despertaba a ministros para discutir asuntos de estados a unas horas absurdas. Esto yo solo he escuchado a otros personajes, ¿no? Sí, señor. En sus peores épocas pasaba noches enteras escribiendo cartas incoherentes, repitiendo frases sin sentido. Pero aquí viene lo mejor. Un día, esto es demasiado bueno porque, fíjense, un día mientras montaba su caballo, sufrió un ataque de histeria al creer que el sol quería atacarlo. Como te dije cuando leímos el guión la primera vez, eso me pasó a mí en Maracaibo. Tú corrías. Yo corría y el sol me perseguía, pero bueno. Exacto. Por muchos días llegó a pensar que no tenía ni piernas ni brazos. Y tras superar esta etapa, comenzó a creer que era una rana y durante mucho tiempo actuó como una rana en el palacio, es decir, iba haciendo crack, crack, crack. Y saltando, tú te podías encontrar a Felipe saltando en el palacio haciendo como una rana. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está su majestad? Está allá. Fíjense, en 1724 sorprendió a Europa abdicando a su hijo Luis, quien murió a los 7 meses de reinar alegando cansancio del mundo. ¿Okay? Pero tras la muerte de su hijo volvió al trono. Se dice que sufría crisis de llanto impredecibles, de repente se negaba a salir del cuarto, en fin, era una persona muy agradable para trabajar con él en el palacio. En uno de los momentos cubre la locura de este señor. Por lo menos la historia dice que trató de montarse en uno de los caballos de los papel tapiz. Ah, sí. Ay, o sea, imagínate. Trepándose en las paredes, literal. Literal. ¿Sabes cuando alguien te dice, no, estoy que me trepo por las paredes? Bueno, él lo hizo. Él lo hizo, o por lo menos lo intentó. Bueno, miren, vamos a ir a una pausa. Son las 12:22, como decían por ahí, Capicúa. No llega a ser Capicúa porque es 12. Es casi, ok, bueno, está bien. Mira, nosotros hemos seleccionado para el programa de hoy música relacionada al tema, pues hemos elegido reyes y reinas de la música, porque estamos hablando de monarquía, y cómo podemos hacer un programa sin poner Queen. Por supuesto. Vamos a escuchar el tema Under Pressure y al regreso seguimos con más de cosas muy importantes por la señal de Kiss FM 101.5. Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes, radio por la señal de Kiss FM 101.5, adulto contemporáneo, cuando son las 12:28. Buen provecho a quienes estén almorzando. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por Instagram, @cosas muy importantes. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, que se pueden suscribir, darle a la campanita, es @cosas muy importantes, y por ahí pues también pueden escuchar todos los 160 episodios de Cosas Muy Importantes que hay por ahí. A ver, estábamos hablando de algunas excentricidades de los monarcas, les estábamos contando sobre Felipe V de España, el animoso, quien sufría de tantas manías y excentricidades que, mira, él le hubiera podido dar trabajo a una escuela de psicología freudiana por años. Por años. Este señor, tras enviudar de su primera esposa, María Luisa de Saboya, él se casó con una señora que se llamaba Isabel Farnesio.
Se dice que esta ejerció un control absoluto sobre él y se rumoreaba que este señor no podía dormir si ella no le hacía cariñitos. A esto le llamaban el hechizo de la reina y su obsesión por ella rayaba en lo enfermizo. Sí, Además, sí. cada vez que mantenían relaciones, algo que hacía varias veces al día, este señor corría derechito a la misa para que lo Absorbieran. Dios, ayúdame, Sí, ayúdame. Vamos a absolverlo. No vale. A que lo suelte. A él le aterraba morir en pecado. Yo necesito que me absolvan a mí. Sí, alguien que venga y absuelva a Federico, me lo vamos a mandar a misa ahorita. Para que le perdonen todos sus pecados. Mira, en sus últimos años solo vestía ropa negra y pasaba horas rezando por su alma, convencido de que se iba a ir al infierno. Él finalmente murió el 9 de julio de 1746. Se dice que fue de un accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué diferencia puede haber entre Juana la Loca y No me Felipe toques V? ese tema, que me enfurezco. ¿Estás Que a enfurecida? Juana la Loca le quitaron su poder político y la encerraron en una torre, en un castillo, y a Felipe, sin embargo, como no les convenía, pues los hicieron los locos ellos con la locura de Felipe y lo dejaron seguir gobernando. Ese menudo personaje. ¿Tú dices? Sí, bueno, sí, no me quiero poner feminista radical, Ok, está pero bien. me parece que esto es un tema de... Señora, cálmese. Me están regañando aquí en el... Señora, por favor, cálmese. Sí, pero es que es lo que yo creo que ocurrió. Bueno, ¿Qué está opina bien. Katy? Mira, Katy asienta ya. Totalmente de acuerdo Totalmente contigo. de acuerdo. ¿Viste? Y si nos vamos en la historia de otros tantos, Ajá. en las mujeres pasó exactamente lo mismo por algunas otras razones, mientras los hombres siempre han sido... Si te ponías Libres. incómoda, si tú te ponías muy incómoda en esos años, o si no tenías plata, te quemaban. Ajá. Pero si tenías plata, te mandaban o para un convento, que, ojo, muchas mujeres para poder tener acceso a la educación, Sí. a veces eran rebeldes, irreverentes, qué sé yo, porque si tenían los recursos, los papás las mandaban al convento y esa era una manera de poder estudiar. ¿Cómo se llamaba el matrimonio que tenían las solteronas? Ay, no me acuerdo ahorita, pero... de Boston o de Baltimore. Sí, Tenía un exacto. nombre y muchas mujeres empezaban a vivir juntas después de viejitas y eso se le llamaba el matrimonio, tenía un nombre particular en el cual hacían pareja. Claro, pero en este caso, muchas para poder tener acceso a la educación fingían demencia, qué sé yo, y las encerraban en un convento. En otros casos, bueno, como decía bien, las quemaban. Y en otros casos, como Juana la Loca, la encerraban en una torre y pusieron su nombre a la posteridad con el acompañante de La Loca. La loca, bueno. Pero bueno, al final mujeres incómodas. hablando de locas, vamos a escuchar Eso, un poco me de gusta. música. Esta canción, La reina del pop. esta es Madonna, Esta es Madonna, hablando de... de locas. Tengo miedo de decirlo porque en cualquier momento me van a golpear, me están mirando feo. No, pero yo sí lo puedo decir. Vamos a propósito de este episodio de Monarquía Chiflada, vamos a escuchar a la reina del pop con Like a Prayer. Esa canción empieza así. Ah, sí, yo decía, ¿qué está pasando? Seguimos con cosas muy importantes. Radio por la señal de Kiss FM. Estábamos escuchando a Madonna, hoy hablando de realeza chiflada. Saquen No, ustedes sus propias intrínseco. conclusiones. Miren, hablando de un poco, nosotros todo un somos un poco. podcast que ahorita estamos haciendo un radio podcast, Exacto. pero nuestro podcast va a salir este jueves. Exacto. El episodio de esta semana sale mañana. Ujú. ¿Y sobre qué es? Sobre los atentados que le hicieron a... A Fidel Castro. Fidel Castro decía de sí mismo, yo soy inmorible. Exactamente. Supuestamente, inmorible. Supuestamente sobrevivió a algo así como 634. Hay registrados entre 634 y 638 atentados. Y hay unos muy absurdos, muy absurdos. O sea, intentaron tumbarle el pelo de la barba en una oportunidad porque decían que tumbándole la barba iban
a tumbar como que esa imagen. En otro, Bueno, en otro. pero no lo lograron. Exacto. En otra ocasión se les ocurrió que podían llenar la cabina de radio donde él hacía las alocuciones de un gas alucinógeno. Y Para- hacerlo hablar disparate. Tampoco lo lograron. Bueno, siempre hablaba disparate. Bueno, pero imagínate disparates en LSD. Exacto. ¿ok? Aparte, intentaron envenenarle los puros, sus habanos, con Exacto. la misma toxina con la que aplican Botox. Sí, el botulínica. La botulínica, bueno. En fin, ese episodio completo lo pueden escuchar a partir de mañana en cualquiera de las plataformas de Ya lo podcast. adelantamos aquí. Ya, les dimos un spoiler. El otro spoiler es que no lo lograron. No lo lograron. Ese es el otro spoiler de ese Ese episodio. el spoiler, no lo lograron. Pero mira, continuando con esta monarquía chiflada, hablando de gente curiosa, ¿no? Exacto. Mira, vamos con Rodolfo II de Habsburgo. De un señor que gobernó desde 1552 hasta 1612. Él era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría y Bohemia. Menudo título. Y estaba loco y lo dejaron gobernar. Ajá. Fue uno de los monarcas más excéntricos de la dinastía Habsburgo, que precisamente eran estos señores que tenían la mandíbula, se le dice quijada la esa. quijada Habsburgo. Hay un montón de cuadros que tienen una quijada que parece una comiquita. Bueno, es justamente Viene de esta gente. Sí. Ajá, Este mira. señor tenía una obsesión por el ocultismo, por las rarezas, inclusive por el arte, pero él se convirtió en lo que se le podría denominar un mecenas de lo extraño. Ay, sí, era un coleccionista, ¿no? Sí, o sea, le encantaba cualquier cosa rara. Él, de hecho, su palacio era cualquier otra cosa, pero bueno. Él transformó el castillo de Praga en un gabinete de curiosidades repleto de objetos absurdos. Por ejemplo, estaba convencido de que él tenía un cuerno de unicornio ahí. Realmente esto no era un cuerno de unicornio, era un diente de narval, una especie de ballena. Además tenía una colección de animales exóticos disecados, un cocodrilo colgado del techo, o lo que llamaban un dragón, que es una raya modificada con alas de murciélago. En fin, En fin, sí. bien agradable visitar el palacio de Sí, bueno, de Rodolfo. mira, se dice que coleccionaba de todo. Monedas, unas piedras preciosas con supuestas propiedades mágicas. Y además pagaba fortunas por deformidades y rarezas biológicas. Además de eso, como no, para ponerle el colmo de los colmos, Sí. tenía una corte de personas con enanismo y gigantismo, y él se divertía vistiéndolos como héroes mitológicos. Qué incorrecto este tipo. Este tipo no podría vivir en esta época. Además, consiguió un supuesto hombre lobo, que simplemente era un joven que tenía hipertricosis, que es esta enfermedad que te sale Ah, pelo te por sale todo el pelo. cuerpo. Sí. Pero él decía que este era su hombre lobo. Pero bueno, su obsesión abarcaba también la ciencia. Su sueño era crear un ejército de autómatas. Se dice que tenía un gallo de oro que cantaba al mediodía, un león mecánico que rugía, relojes astronómicos que predecían eclipses e instrumentos musicales imposibles como un clavicordio con cuerdas de oro. Pero Además, sufría de hipocondría aguda. Pero esta es una persona que todo el tiempo sentía que estaba enfermo, pero se negaba a ser tratado por médicos. Así que pasaba noches enteras metido en su laboratorio buscando un supuesto elixir para la vida eterna. Pero mira, supuestamente pócimas de alquimistas y cosas así. Él vivía contratando alquimistas, vivía contratando cualquier tipo de cosas. Pero no era un mal tipo, ¿no? Se dice que él protegió a Giordano Bruno, cuya defensa del universo infinito lo convirtió en un mártir de la libertad intelectual. De él deberíamos hacer un episodio aparte. Y aparte a Johann Kepler, que es, básicamente todos sus descubrimientos son las bases de la astronomía moderna. Exactamente. Pero bueno, ¿cómo termina este señor? Él muere en 1612, solo y loco. Su locura arruinó el imperio, pero su amor por el arte y la ciencia dejó un legado único. Praga se convirtió en la capital de lo misterioso, porque la colección de él fue increíble. Sí. Vamos a escuchar, hablando de reyes, al rey del rock and roll. Por supuesto. Y que además también estaba un poco loco. Un poco, sí, estaba medio loco si lo veías con un solo ojo, pero bueno. Elvis Presley, Suspicious Mind.
Estamos de vuelta en Cosas Muy Importantes Radio, escuchando al rey del rock and roll, Elvis Presley, hoy hablándoles de monarquía chiflada. Y no podemos de verdad terminar el programa de hoy sin nombrar algunas de las excentricidades del rey del rock. Este tipo estaba de chequelete. Elvis Presley tenía un montón de excentricidades. Mira, él era comprador compulsivo. Se dice que una vez compró 14 limusinas Cadillac del mismo color para regalárselas a sus amigos. Por supuesto, tenía que ser del mismo color. Exacto. Y el Lisa Marie, el avión privado decorado con baños de oro, tenía una cama giratoria que él usaba en sus noches de insomnio para volar desde Memphis hasta Denver, solamente para comerse un sándwich de mantequilla de maní con cambur frito que a él le gustaba. Pero aparte de esa monstruosidad que se comía, su dieta favorita era algo que él llamaba el Fool's Gold Leaf, que era un pan relleno de mantequilla de maní, mermelada y 1 kilo de tocino frito. Madre mía. Además, le gustaba beber Gatorade con huevo crudo y whisky para mantener la voz. Dios mío. Eso es tan terrible. Sí, él coleccionaba armas como si fueran juguetes. Tenía desde pistolas hasta rifles de asaltos, y hay cuentos buenísimos con respecto a Elvis y las armas. Y las armas. De hecho, hay una historia de que una vez le disparó a un televisor porque vio un actor que no le gustaba. Aunque muchos dicen que eran los Beatles, porque él le tenía rabia. Sí. Los odiaba, los consideraba unos hippies. Bueno, Mira, eran. Sí. A él le encantaba jugar a ser policía. De hecho, hay una anécdota buenísima con Alice Cooper. Pero esa vamos a dejarla para un cositas muy importantes, sí. Un micro, de los que salen, por cierto, aprovecho de decirles que nosotros tenemos las cositas muy importantes que salen de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y en una de esas cositas les vamos a contar sobre este episodio que tuvo Elvis con las armas y con Alice Cooper, bien particular. Ahora, en 1970, Elvis se presentó sin avisar en la Casa Blanca para pedirle a Nixon que lo nombrara agente federal antidrogas. Cosa bien paradójica. Por cierto, hay una película, hay una película de eso, sí, la vimos, exacto. Con Michael Shannon. Ah, es verdad. Él tenía una habitación solo para jugar al bingo, con espejos en el techo. Tenía su sala de televisión con 3 televisores gigantescos, porque a él le gustaba ver 3 canales a la vez, 3 canales distintos a la vez. Él lo que tenía él lo que tenía era mucho dinero. Y tenía TDAH. Tenía déficit de atención. Definitivamente. Fíjate, Elvis murió en 1977, el año en el que yo nací, oficialmente por un paro cardíaco. Pero sus fanáticos creen que fingió su muerte para escapar de la fama. De hecho, hay más de 8.000 reportes de avistamiento de Elvis después de su muerte. Incluso uno en un KFC de Michigan. Ese es el que yo creo que puede ser cierto. Que estaba comiendo pollito. Sí, pero él ya estaba bastante loco al final de sus días. Sí. De hecho, su médico personal reveló que Elvis hablaba con el retrato de su madre. Ay, sí, como si estuviera viva. Eso era muy creepy. Sí. Es que la relación de Elvis y la mamá era bien extraña. Pero mira... Pero dinos, mira, hay otros reyes en la música, ¿no? Aquí hay un rey Katy. loco que se nos está quedando por fuera. ¿Quién será? Hay un rey loco, bastante loco y extraño, y pues evidentemente el que nos falta, que es el rey del pop. Y tenemos que... Sí, señor. Michael Jackson. No podemos cerrar el programa de hoy hablando de monarquía chiflada sin hablar del gran rey. Del más loco de todos. Miren. No sé si el más, pero de verdad que tiene que estar aquí. Estaba loco. Bueno, él nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Obviamente se convirtió en el artista más influyente de la historia de la música pop. Él saltó a la fama con solo 6 años. Muy pequeño. Sí, recuérdense que él era parte de los Jackson 5, Correcto. que tenía esa boy band, la primera boy band, con sus hermanos, y su vida estuvo completamente marcada por docenas de excentricidades. Vamos a contar algunas rápidamente. Él convirtió su rancho Neverland, ubicado en California, en un reino de fantasía adulto. Él tenía aquí un zoológico privado, montaña rusa, un cine, IMAX, una estatua de Peter Pan, que era su alter ego. Además, dormía en una habitación que tenía el techo como un circo y organizaba
pijamadas con niños, lo que luego generó esta polémica terrible, ¿no? En torno a él. Además instaló un reloj gigante que solo marcaba la hora mágica, como en el cuento de Peter Pan. Sí, Una cosa bien rara todo, como ¿eh? todos los que crecimos viéndolo enloquecer. Ustedes recordarán que él no salía a la calle sin máscara quirúrgica. Él fue el primero en imponer la moda del tapabocas. La moda del COVID. Él andaba con un tapabocas, sí. Aparte se sometió a múltiples operaciones, desde rinoplastia hasta un presunto intento por borrar sus raíces afroamericanas. Recordemos que nosotros conocimos a Michael como un morenito. Ajá. Y Michael muere como una señora. Blanquito. No, como una señora vieja, blanca. Sin nariz. Sin nariz. Sí, ¿tú te acuerdas la vez que se le chamuscó el pelo? Hablando de chamuscadas, ¿no? Recordándole el programa pasado. Ella es demasiado cruel. Con el comercial de Pepsi. Insisto, no es risa burlona, es risa nerviosa. Me pongo nerviosa y me río. No me estoy burlando. Mira, él dormía en una cámara de oxígeno. Una cámara hiperbárica. Sí, él decía que esto le iba a hacer vivir hasta los 110 años. No, spoiler alert, no lo logró. No lo logró. Además, también era comprador compulsivo. Él gastó millones en artículos del Mago de Oz. Él compró el catálogo de los Beatles. Y De eso hecho, fue una pelea horrorosa con Paul McCartney. Más nunca volvieron a hablarse y fue la mejor inversión que él hizo en su vida. Se dice que tenía un esqueleto humano real, al que llamaba Mr. Bones. Eso sí tenía un esqueleto en el closet. Literal. Yo creo que más de uno, pero bueno. Bueno, mira, Jackson murió el 25 de junio del 2009. Sí. Yo recuerdo todavía la noticia Sí, y ver las imágenes de la policía entrando al rancho Neverland. Increíble, aparte que bueno, realmente murió joven, murió por una intoxicación de propofol administrado por su médico personal. Esta muerte Se dice que él no podía dormir. No. Pero bueno, nos dejó un legado musical maravilloso. ¿No podía respirar? No tenía nariz. Ah, mira, Katy. Muy bien, Katy. Bienvenida a cosas muy importantes. Ya estás agarrando el hilo. Michael Jackson tuvo una discusión, o sea, en el momento que se deja hablar con Freddie Mercury, Ajá. fue porque consiguió a Freddie Mercury inhalando cocaína en un billete, haciendo como un rolling, Ajá. un billete de $100. Hasta ese día Michael Jackson le habló a Freddie. A Freddie. Sí, señor. Ah, caramba, no me sabía ese datazo. ¿Sabes que él tenía Yo no sé una si era por manía? el billete o por qué, porque Exacto. Así, no gaste dinero, sí, no. Puede ser. De hecho, hay una anécdota muy simpática y es que el que tenía la costumbre de llamar a actores famosos y molestarlos en sus habitaciones de hotel. Hay un cuento muy bueno con Russell Crowe. Pero eso yo creo que también lo podemos contar Sí. en un cositas muy Libertad. importante. O podemos contarlo también en un programa que hagamos sobre algunas excentricidades de estrellas de la Bueno, música. y de- si les interesa saber cultura más pop. excentricidades de la cultura pop, escríbanos. Exacto, mándanos un mensajito @ cosas muy importantes y podemos prepararles algún programa especial. Especialito. Ya sea para el podcast o para acá. Yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Vamos a darle las gracias a nuestra querida Katiuska Romero en la producción general, en la asistencia, a nuestra Camila Napoletano y Mateo Capocci. En los controles, nuestro querido Luis, que nos está diciendo que vámonos, vámonos, vámonos. Y pueden escuchar más de estas historias, ya lo saben, buscándonos como Cosas Muy Importantes en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, la que ustedes prefieran. Y recuerden estar atentos a las cositas muy importantes que están de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde por esta señal, la de Kiss FM. FM 101.5. Yo soy Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Soy Federico Capocci y no me gustan las redes sociales. Y nos escuchamos el próximo miércoles de 12 a 1 p.m. Chau. hubieses tenido los audífonos y escuchas lo bueno que sonó.